Hola nuevamente a este nuevo capítulo de su canal Lo que Habitas. En el anterior video hablamos un poco sobre las oportunidades que se encuentran en el análisis de los estudios de posgrado en el sector de la construcción, la ingeniería y la arquitectura, entre estudiar a nivel local en las universidades de nuestra ciudad en Latinoamérica o pensar un poco en una universidad en el mundo anglosajón. Allí repasamos 5 universidades, se las recomiendo. Además, hablamos un poco sobre las novedades en inteligencia artificial, que como siempre y todas las semanas marcan un punto importante. Esta semana se dieron dos eventos importantes. Uno es el lanzamiento de los avances sobre Apple y sus nuevas contribuciones a la tecnología que incorpora la inteligencia artificial, especialmente sobre la actualización de Siri. Vamos a ver en próximos días de qué se trata y el próximo año seguramente va a haber muchas más novedades frente al asunto que tiene que ver con la implementación de inteligencia artificial transversalmente a todas las tecnologías de Apple. Por otro lado, también tenemos una gran noticia que es un orgullo realmente en Colombia porque Nubank superó el market cap de Banco Itaú, lo que muestra que todo lo que tiene que ver con el cambio de la banca hacia todos los productos digitales tienen un presente y aún un futuro mucho más prometedor. Eso se contrasta muy fuertemente sobre todo con los cambios que se dieron en la banca hipotecaria, en toda la historia que vamos a ver a continuación, y es importante resaltar cómo estos avances pueden impactar de forma positiva en el acceso a un bien tan preciado o activo familiar como es la compra de la vivienda. Vamos a darle una mirada a esta noticia un poco más adelante y los invito a escuchar con atención los resultados de todo lo que tiene que ver con la revisión o el entendimiento de la historia del surgimiento de un sistema como el UPAC. Vamos a ver. Muchas veces el sector de la construcción se critica por ser un poco antipático, por decirlo de alguna forma, a los cambios o a los mejoramientos. Y pienso yo que a partir de la lectura de las investigaciones un poco pueden encontrar evidencia que respalde o contradice esa afirmación. Vamos a ver, por ejemplo, cómo en el caso del surgimiento del sistema UPAC se cambió en un plazo de pocos años la forma en la que se financian los proyectos de vivienda y cómo las personas, el público en general, encontraron un vehículo financiero para ahorrar y poder invertir a través del sistema bancario sus recursos en el desarrollo de proyectos fundamentalmente. En esta oportunidad vamos a retomar la conversación sobre la investigación sobre cómo surgen los cambios o como decimos actualmente, las innovaciones en el sector de la financiación de la vivienda. En un anterior video hablamos sobre cambios institucionales y cómo un tipo de emprendedor, que se llama propiamente emprendedor institucional, puede crear cambios en los sistemas que regulan un mercado. De alguna forma repasamos cómo surgió en mi país, Colombia, el sistema que tomó el nombre de UPAC por unidad de poder adquisitivo constante. En esta oportunidad vamos a ir un poco más al detalle en una línea cronológica que les recomiendo revisar hasta el final para enterarse de todos los detalles sobre este sector y cómo puede influir hoy en día. Esta historia se remonta al año 1972, en donde un grupo de emprendedores lograron crear las bases para el funcionamiento de un sistema que permitiera canalizar los recursos privados de cualquier persona que ahorrara en el sistema bancario de ese momento hacia centrarlos a la construcción de proyectos de vivienda. Eso en pocas palabras fue el sistema que perduró hasta el año 1999. En varios países latinoamericanos existió algo similar. Una de las personas que vio ese video me preguntó sobre cómo había sucedido la historia en Bolivia. Y revisando un poco, encuentro que el Banco Central tuvo un sistema de apoyo al desarrollo de proyectos hasta el año 1985 con una intervención estatal importante. Seguramente en unos futuros videos vamos a ahondar sobre la historia de cada país en estos términos, pero por ahora vamos a centrarnos en la historia que compromete al sector financiero colombiano. Un sistema financiero logra surgir a partir de nuevas reglas y las reglas tienen que estar formalizadas. Normalmente los parlamentos o los congresos de los países son las organizaciones que permiten crear esas reglas, pero más allá de la reglamentación oficial debe existir un conjunto o como diríamos actualmente un ecosistema de organizaciones que permitiera el funcionamiento del sistema. En el caso del UPAC, ese conjunto principalmente de organizaciones fueron 10
corporaciones de ahorro y vivienda que por decreto se crearon en ese momento, a comienzos de la década del 70, y tomaron nombres muy familiares para los colombianos como Conavi, Gran Ahorrar, Las Villas, etcétera. Fueron 10 corporaciones de ahorro y vivienda que tomaron el nombre de CAPS y que fueron los pilares para hacer fluir los recursos desde los ahorros privados al desarrollo de proyectos de construcción. De esa manera fue moldeándose la estructura que permitiera el funcionamiento de ese motor de desarrollo. Durante todos estos años hubo diferentes cambios en la reglamentación. Más de 20 cambios surgieron en el cambio de la fórmula que precisaba el cálculo del UPAC. Era un cálculo que inicialmente se soportó sobre la variación de la inflación, que de allí dependían los salarios de las personas que pagaban esos créditos hipotecarios. En los años 90 hubo un cambio importante y se desligó la relación de la fórmula del cálculo que permitía tasar las variables conocidas como tasas de interés y se soportó mucho más en el promedio de las tasas de interés comerciales que cobraban los bancos. Y eso hizo que hubiese un cambio entre la forma de crecimiento de los salarios y el crecimiento de las tasas de interés en donde estaban establecidas las cuentas hipotecarias para el pago de los créditos para la obtención de una casa. Esos cambios generaron en los años 90 una explicación un poco superficial que ha dado paso a que se resalten investigaciones, se desarrollen investigaciones muy detalladas para entender qué pasó. Pero al final la historia recae sobre los actores que jugaron. De allí que yo he recomendado muchísimo la lectura de los principales actores, por ejemplo en este caso del director del Banco Central de Colombia o el Banco de la República, que en su momento fue Miguel Urrutia, para un poco ir entendiendo la complejidad del cambio en un sistema, para no quedarnos en asuntos meramente superficiales o diríamos mitos que nos llevan a comprensiones un poco ambiguas o parcializadas sobre cómo decae un sistema. En el caso del UPAC, esa es la historia. Es una historia compleja que va acompañada en la década de los 90 por otras crisis paralelas a la del propio sistema. Existe un desenlace en donde hay una intervención del Estado, en este caso la Corte Constitucional de mi país, Colombia, tuvo que ejercer su posición para decretar inconstitucional el funcionamiento del sistema UPAC. Una parte de la historia se explica por el desligamiento de la tasa de interés sobre el crecimiento de los ingresos de las personas que pagaban las cuotas, y no me imagino lo terrible que fue, digamos, esa situación en el momento. Pero por otra parte, comprender esa parte de la historia es complejo e invito a no quedarnos únicamente con la historia del decreto de inconstitucionalidad del UPAC y pensar un poco cuáles fueron las bases para la toma de esa decisión e insisto sobre crisis paralelas que se presentaron en el final del siglo XXI. Y más allá de esa historia un poco agridulce, pensar cómo cambió todo el sistema de construcción para poder sobrevivir esos años difíciles para el sector. Cómo del UPAC pasamos a la VR, otro sistema, y cómo evolucionamos un poco en todo lo que tiene que ver en la disminución de riesgos para el sector de la construcción, cómo evolucionaron las corporaciones de ahorro y vivienda o se fusionaron con otros bancos, cómo participa el sector bancario en los créditos hipotecarios actualmente, qué tan importantes son hoy comparados con la época. Para una persona que haya vivido en el intermedio de esta historia, seguramente hubo cambios importantes. Pasó de estar años atrás, hace unos 50 años, en un mundo en donde la intervención estatal estaba presente en el sector, a través, por ejemplo, del Banco Central Hipotecario, y cómo pudo ir sofisticándose la banca para permitir que miles de personas adquirieran vivienda y pudieran ahorrar en lo que llamamos el sistema UPAC. Y cómo nos encontramos hoy en día con un sistema mucho más robusto, un sector de la construcción mejor preparado para los cambios en los ciclos económicos, o por qué no, ser críticos y evaluar la situación sobre, por ejemplo, por qué no hemos podido llenar el déficit habitacional que tenemos en nuestros países en Latinoamérica. ¿Cuál es la razón para esto? ¿Parece incansable una solución? Los invito para ver este tema en una próxima oportunidad. Compartan sus inquietudes, sus preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.